Bueno, mi nombre es Juan Camilo Tovar. A continuación voy a efectuar la exposición acerca de la temática que correspondió al grupo 5 de la estrategia del MAT, el cual es el plano cartesiano, ¿sí? Como antecedentes, decir pues que la concepción del concepto o el concepto del plano cartesiano tuvo como precursores de estas ideas lo que fue el filósofo y matemático francés René Descartes, ¿sí? Quien quiso fundamentar su pensamiento filosófico en algo que él llamó el punto de partida y sobre el cual él edificaría todo el conocimiento. Entonces ese punto de partida hacía referencia como a un sistema de referencia, algo de lo cual poder referenciar lo demás, tener un inicio, un origen. Inicialmente en sus estudios, independientemente de René Descartes y Pierre de Fermat, tuvieron la concepción de la recta real, ¿sí? De la recta real con una métrica incluida en él y posteriormente el matemático holandés Huygens elaboró esos estudios y pues avanzó ya en lo que fue la concepción del plano cartesiano como dos ejes ortogonales con unas métricas, con unas escalas, y es pues el plano cartesiano prácticamente como lo conocemos ya hoy por hoy, ¿sí? Bien, para empezar con toda esta situación del plano cartesiano, pues debemos hablar de lo que se conoce como el espacio euclideo, y en esto hace referencia a la geometría euclidiana, que es la conocida geometría plana. Es una geometría que obedece o que satisface los 5 postulados de Euclides, ¿sí? Que son axiomas o postulados que no tienen demostración, que se asumen sin más, sin justificación y son verdades, ¿sí? En estos 5 postulados, pues Euclides nos habla, por ejemplo, de que dos puntos determinan una y solo una recta. Si yo tengo acá dos puntos cualesquiera, evidentemente por este punto 1 y por este punto 2, pues solamente va a pasar una sola línea recta. Cualquier otro objeto matemático que atraviese los dos puntos no podrá ser una línea recta, ¿sí? Visualmente es bastante creíble este postulado, el primer postulado de Euclides, ¿sí? El segundo postulado de Euclides habla de que la línea recta es aquella que se extiende de manera indefinida en cualquier dirección. Pues evidentemente tenemos una línea recta, hablamos que ella se extiende de manera infinita en ambos sentidos, ¿sí? De su dirección, tiene infinitos puntos. Recordemos que las líneas están compuestas por puntos, tienen infinitos puntos que se extienden, ¿sí? Ese es el segundo postulado de Euclides. El tercer postulado de Euclides nos habla de que un círculo puede trazarse con cualquier centro y cualquier radio dado. Entonces, lo que me quiere decir que yo en cualquier punto puedo tomar como punto de origen de ese círculo con un radio cualesquiera y trazar un círculo. Es una verdad, digámoslo, que no es necesaria demostración, que la asumimos como una verdad absoluta, por decirlo de alguna manera. En cualquier punto pues yo podré trazar un círculo, ¿sí? El cuarto postulado dice que todos los ángulos rectos son iguales. Todos los ángulos rectos son iguales. Si yo tengo un ángulo recto acá y tengo otro ángulo recto acá, pues este que mide 90 grados deberá ser igual a este que mide 90 grados, porque si yo lograra superponer esta situación, pues la tendría que los ángulos coincidirían, que su valor es 90 grados. Ese es el cuarto. El quinto postulado, que dice que dados una recta K y un punto P fuera de la línea, ¿sí? O de la recta, existe una y solo una línea M que pasa por P y que es paralela a K, ¿sí? Entonces, si yo tengo una recta cualesquiera, ¿sí? Y tengo un punto P, sobre este punto P solo podrá pasar una y solo una recta que sea paralela
a la recta inicial. Cualquier otra recta cortará a la recta inicial en algún punto, ¿sí? Pues quiere decir que para toda recta existe solo una y solo una recta paralela. Con estas 5 postulados, con estas 5 verdades axiomáticas de Euclides, pues se construye una geometría plana completamente, ¿sí? Que va a derivar sus lemas, sus teoremas a partir de estos 5 postulados. Entre ellos, pues el concepto de plano, ¿sí? Y la definición de plano, porque un plano, por ejemplo, queda definido por los siguientes elementos. Un plano quedará definido, permítanme si puedo aquí borrar. Bueno, un punto quedará definido por 3 puntos no alineados. Yo a partir de 3 puntos, ¿sí? que estén no alineados, no interesa, miren, yo a partir de ellos puedo definir un plano que los contenga a ellos. Me bastan solamente 3 puntos, que se extenderá pues obviamente el plano infinitamente y será una condición suficiente para su existencia. Otra forma de definirlo, una recta y un punto exterior a ella. Entonces yo a partir de una recta y un punto exterior de ella, ¿sí? Recuerden que habrá una recta acá paralela que contiene este punto y sobre ella pues puedo tener el plano que tiene rectas paralelas a la recta inicial dada, y es otra forma de definición de un plano, ¿sí? Como la tercera forma de definirlo, que es 2 rectas paralelas o rectas que se cortan, ¿sí? 2 rectas que se cortan también, ¿sí? Porque en el punto en el que se cortan, pues definir el plano como el punto en el que se cortan, un punto que la contiene a una y un punto que contiene a la otra. Y como ya tenía que para 3 puntos puedo definir un plano, pues condición suficiente para su existencia, ¿sí? Bien, posteriormente es menester hablar del concepto de par ordenado, ¿sí? De par ordenado. Un par ordenado es una pareja de objetos matemáticos en la que se distingue un elemento y otro, ¿sí? El par ordenado cuyo primer elemento es A y cuyo segundo elemento B se denota como AB. Nosotros en nuestros estudios de secundario o preuniversitarios o universitarios en los primeros semestres, pues manejamos lo que es el plano cartesiano. Sabemos que cada punto se define como un par ordenado, un X y un Y, ¿sí? Por lo general nosotros hablamos de la coordenada de esta manera, X, Y, ¿verdad? Bueno, eso es un par ordenado, que a veces no, que se denominan también tuplas o vectores dimensionales. Un par ordenado nos define a nosotros un vector, pero no solamente un par ordenado de 2 elementos. Bueno, par ordenado nos indica que es 2 elementos, pero como tal el concepto que generaliza esto es la n-tupla, ¿sí? Hay 2 upla, 3 upla, 4 upla, n-tupla, ¿sí? Así sucesivamente. Por ejemplo, en 3 dimensiones pues yo tendré X, Y y Z, ¿sí? En 3 dimensiones, y así se generaliza a más de 2 o 3 dimensiones como una n-upla, x1, x2, x3, etcétera, hasta xn. Esto es una n-tupla, ¿sí? ¿Por qué hablo del par ordenado? ¿De dónde viene todas estas ideas? Bueno, resulta que hay una operación entre conjuntos que se llama el producto cartesiano de conjuntos, ¿sí? El producto cartesiano de conjuntos consiste, por ejemplo, en que si tengo un conjunto A y tengo el producto cartesiano de A con B, pues este es el conjunto de todos los elementos de la forma A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B, ¿sí? Ese es el producto cartesiano de conjuntos. Por eso, si yo tengo el conjunto de los números reales acá,
y tengo el conjunto de los mismos números reales acá, pues ese conjunto de pares ordenados, ¿sí? Es decir, R por R será igual a los elementos de la forma XY, tal que X y Y pertenecen a R, ¿sí? Este R por R por lo general uno lo denota como R2, es el espacio euclideo de R2, el espacio bidimensional, ¿sí? El espacio en dos dimensiones que consta de dos elementos, una ordenada y una abscisa, ¿sí? Y así uno generaliza a R3, que es el espacio tridimensional, y a Rn para un espacio n-dimensional, ¿sí? Entonces del producto cartesiano sale la concepción, o lo que es el concepto de par ordenado. Bien, la definición entonces de un plano cartesiano es que es un sistema de referencia conformado por dos rectas perpendiculares o dos rectas ortogonales, ¿sí? Cada punto que se corta en un punto que le denominan el origen, ¿sí? Cada punto del plano puede nombrarse mediante dos números. Entonces ya uno tiene esa concepción, es un producto cartesiano de R por R, ¿sí? Mediante dos números X, Y, que son las coordenadas del punto, llamada abscisa y llamada abscisas, las abscisas y las ordenadas, ¿sí? Llamada abscisa y ordenada respectivamente, que son las distancias ortogonales de dicho punto respecto a los ejes cartesianos, ¿sí? Entonces vamos a verlo de esta manera acá. Miren, acá tenemos un eje, que es el eje de las ordenadas, y tenemos acá el eje de las abscisas, ¿sí? Si yo tengo un punto, bueno, tengo acá el origen, que es mi punto 0,0, el origen es de coordenadas 0,0. Si yo tengo acá un punto cualquiera, por ejemplo este punto, ¿cuál será? Pues mire que ya he establecido una métrica en las abscisas y una métrica en las ordenadas. 2, 3, este es 3 y este es 2, 3, 4, este es 4. Entonces este punto tiene como identificación un par ordenado, en el que el primer número del par ordenado, el primer componente, es el de la abscisa, que es 3, el de la ordenada, que es 4, ¿sí? A ese punto se le asocia también, que es muy útil más adelante, se le asocia un vector, ¿sí? Se le asocia un vector. Si el punto lo llamamos punto P, pues ese tiene el vector asociado OP, ¿sí? OP, que tiene el par ordenado asociado es 3,4, ¿sí? Hacia acá decir que del origen a la derecha encontramos números positivos, del origen a la izquierda números negativos, del origen hacia arriba encontramos números positivos y del origen hacia abajo encontramos números negativos. Es decir, ¿sí? La forma de cualquier punto del segundo cuadrante de acá será de la forma XY con X menor que 0, ¿sí? O sea, va a ser, por ejemplo, menos 3, 1, menos 10, 4, ¿sí? Va a tener esta primer componente un número negativo, ¿sí? Los del tercer cuadrante, bueno, pues van a tener la forma XY con X menor que 0 y Y menor que 0. Los del cuarto cuadrante, bueno, van a tener la forma XY con X mayor que 0 pero Y menor que 0. Y los del primer cuadrante va a tener la forma XY con X y Y mayores que 0, ¿sí?
Entonces es como la descripción de este plano cartesiano formado por dos ejes que son ortogonales, ¿sí? Ortogonales, es decir, son perpendiculares entre ellos, y pues toda la descripción que hemos dado allí, la métrica, la escala que debe tener cada eje, que no necesariamente debe ser la misma escala en el eje X y en el eje Y. Entre las cosas que se pueden ver aquí en las representaciones del plano cartesiano, pues está una transformación que le llamamos una transformación por reflexión, ¿sí? De un punto sobre el eje X, que se muestra a continuación. Miren, este punto, el reflejo del punto P, cuyas coordenadas son 2 la abscisa, 3 en la ordenada, 2,3, el reflejo, que lo vamos a llamar P', es simplemente poner negativo la ordenada, es decir, aquí lo especificamos. Si tenemos el punto XY, lo pasamos a X menos Y, es decir, teníamos 2, 3, entonces el reflejo, la reflexión será 2 y lo pasamos negativo, menos 3. Y observen que es como si yo pusiera aquí un espejo sobre el eje X y lo reflejara, ¿sí? Miren que es el reflejo, está a la misma distancia del eje X. Miren, 1, 2, 3, está a 3 unidades y acá igual, 1, 2, 3 unidades. Es una simetría que hay allí. Es la misma situación para el eje Y, ¿sí? Pasamos de aquí a acá, simplemente invirtiendo el signo de la abscisa y no de la ordenada, y hay una simetría respecto al eje Y. Hay otro tipo de simetrías con respecto a otros ejes, por ejemplo a la recta Y igual a X, ¿sí? La simetría es como si ya no pusiéramos el espejo ni horizontal ni vertical, sino que lo pusiéramos diagonal, y también deberá haber esa simetría en la misma distancia de acá, en la misma de acá, y se realiza pues simplemente invirtiendo las componentes del par ordenado. Si yo tenía mi par ordenado A, B, el reflejo en la recta que pasa por el origen Y igual a X será B, A, ¿sí? La recta Y igual a menos X, que es muy parecida a la otra, pero que va en el otro sentido, ¿sí? Tiene una pendiente negativa, y simplemente será, si yo tengo el par ordenado A, B, pues pasará a menos B, menos A. O sea, no basta invertir solo las componentes del par ordenado, sino cambiar el signo. Este es para la recta Y igual a X, y esta es para la recta Y igual a menos X. Reflexión en el eje de las X. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿sí, no? El eje de las X. Y hay unas transformaciones que son un poco ya más elaboradas, ¿sí? Que es cuando yo tengo dos sistemas cartesianos, es decir, dos sistemas con orígenes diferentes, y yo quisiera saber las coordenadas de un punto A en el sistema de coordenadas con otro origen, ¿sí? Eso básicamente tiene mucha aplicación en física, ¿sí? Tiene mucha aplicación en física. Entonces, por ejemplo, acá describimos un poco. Yo tengo el origen del sistema cartesiano S1, que es el sistema con origen O y ejes X y Y. Y tengo el sistema de referencia 2 con origen O' y ejes X', Y', ¿sí? X' y Y'. Bien. Observen acá.
observen acá que yo tengo el punto A en X, en S1, que es X, coma Y. De ese punto A' en S2 es X' y Y', ¿sí? ¿Cómo puedo expresar yo ambos en relación al otro? Un sistema en relación al otro sistema, mediante unas ecuaciones que son ecuaciones de transformación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, notemos aquí que nos deben dar cuánto se desplazó, cuánto se trasladó hacia la derecha y cuánto se trasladó hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Nos deben dar entonces las unidades que se trasladan, X sub 0 y Y sub 0, ¿sí? ¿Cuánto se trasladó? ¿Cuánto se traslada? Una vez con esto, pues ya nos queda fácil, porque notemos acá, ¿sí?, que el punto O está a X sub 0 unidades del origen del sistema S1, es decir, mi coordenada X' será igual, esta coordenada acá, esta X' será igual, ¿sí?, a mi coordenada X menos X sub 0, entonces será igual a X menos X sub 0, y mi coordenada Y', es decir, esta cantidad será igual a mi coordenada Y menos Y sub 0, ¿sí? Entonces Y' es Y menos Y sub 0. Y tenemos pues mi ecuación de transformación 1 y 2, que me expresa X' en función de X y Y' en función de Y, ¿sí?, que es lo que nos interesa saber, porque X sub 0 y Y sub 0 son unas constantes, dadas, ¿sí?, dadas. Quien sea que van en movimiento, este sistema va trasladándose en movimiento, va en una traslación respecto al otro, o está estático, ¿sí? Bien. Luego hay una transformación que ya no es de traslación, sino que es de rotación. No es de traslación, sino que es de rotación. Entonces este lo podemos manejar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo expresar coordenadas en el sistema 1 respecto al sistema 2? ¿Sí? Para lo cual, entonces, por ejemplo, veamos que este punto P tiene acá una distancia aquí R al origen, que coincide en este caso a ambos al origen, o 0,0, ¿sí? Y que digamos que este vector asociado al punto P, ¿sí?, mide acá un ángulo de alfa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, notemos acá que entonces el ángulo que hay de esta distancia R, o de la recta OP, mejor, del segmento OP, es alfa menos teta, que es el ángulo rotado, ¿sí?, que es el ángulo rotado. Bueno, si tenemos que ese ángulo es eso, ¿verdad?, podemos establecer la siguiente relación y decir que será el coseno de alfa menos teta. Coseno de alfa menos teta, que es el ángulo acá, pues es el cateto adyacente, que es X', partido la hipotenusa, que es R, el segmento OP, ¿sí? De aquí pues obtenemos que X' será R coseno de alfa menos teta. Nada especial, Apache 11. ¿Sí?
Asimismo, veamos qué es el seno de alfa menos teta. Bueno, pues será y' partido r. Y aquí obtenemos que y' es r seno de alfa menos teta, ¿sí? Bien, ya tenemos x' y y', ¿sí? Expresan en función de r y en este ángulo alfa menos teta. Desarrollemos x'. Entonces x' será igual a r, ¿sí?, por el coseno de alfa por el coseno de teta más r por el seno de alfa por el seno de teta, ¿sí? Y' por su parte será, son identidades trigonométricas, será r por el seno de alfa coseno de teta menos r seno de teta coseno de alfa, ¿sí? Entonces ya observen que podemos entonces tener aquí ya dos expresiones de x' y y', ¿sí? Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que es, aquí a un ladito, pongámoslo, que x es r coseno de alfa y que y es r seno de alfa, ¿sí? R coseno de alfa lo tenemos acá, R seno de alfa lo tenemos acá, R seno de alfa y R coseno de alfa, ¿sí? Sustituyamos pues en las ecuaciones y tendremos x' es igual a x coseno de teta más y seno de teta. Y' será menos x, ¿sí?, será menos x seno de teta. Y' igual a menos x seno de teta más y coseno de teta, ¿sí? Y miren que ya tenemos x' en función de x y del ángulo teta y y' en función de y del ángulo teta, que era lo que nos interesaba, ¿sí? Luego esta transformación la podemos expresar, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿sí? Podemos expresar el vector x', y', ¿sí?, en función de xy como acá sería coseno de teta seno de teta menos seno de teta y acá coseno de teta. Esto x, y. Miren que esto es un producto de matrices, que la primera fila por la columna x coseno de teta más y seno de teta menos seno de teta x más y coseno de teta. Esto se le llama una matriz de transformación, de rotación, ¿sí? Y estamos hablando del plano cartesiano y hemos incluido todos estos conceptos, ¿sí? Bueno, pues ejemplos de figuras que pueden realizarse en el plano cartesiano, pues hay gran cantidad, ¿sí?, porque expresan una relación funcional de y de la forma y igual a f de x, ¿sí? Esto es una circunferencia, ¿cierto?, de la forma x cuadrado y cuadrado igual a r cuadrado, una constante. Eso es una hipérbola, ¿sí?, con sus asíntotas, y son funciones todas de una variable en función de la otra, que se pueden graficar en el espacio R2. Como les decía con el concepto de las tuplas, pues generalizando todo lo que hemos dicho, pues se puede generalizar simplemente agregando una coordenada más, la x3 o la coordenada z,
que sería el eje de las cotas, y ya no tendríamos, pasaríamos del espacio de R2, pasaríamos al espacio tridimensional R3 por 1, 2 y 3, una 3 tupla, ¿sí? Y pues básicamente pues ya sería más un enfoque un poco más realista a nuestra percepción visual del mundo. Las aplicaciones de este sistema cartesiano, por ejemplo, le hablo desde mi contexto, pues es una aplicación a la ubicación geográfica y a la orientación militar, en el que a partir de la Tierra, de una proyección de Mercator, proyección estereográfica en un plano, ¿sí?, con sus meridianos y sus paralelos, mírenlos acá, en la misma cuadrícula, pues nos queda el mundo en esta cuadrícula. Ahí simplemente se establece un origen, ¿sí?, un origen, y a partir de él pues es como si tuviéramos nosotros acá el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, a partir de ese origen pues empieza en las unidades por kilómetros, como sea acordado, el punto, cada punto del plano cartesiano, pues con dos componentes en un par ordenado, ¿sí?, en un par ordenado, el cual el primer número pues nos dirá la distancia en el eje de las abscisas, la distancia horizontal, y el segundo número nos dirá la distancia en el eje vertical, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este origen pues debe estar ubicado un poco más hacia la derecha, digamos si es por el meridiano de Greenwich, 0, y por lo tanto las distancias hacia allá pues serán negativas, ¿sí? Y un poco subido, que será por ejemplo acá 4.838.290 metros, ¿sí? O que lo que es lo mismo, 4.838 kilómetros, ¿no?, de distancia. Y pues básicamente pues es lo mismo que el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Tengo el origen, hacia allá abscisas negativas, hacia arriba ordenadas positivas, ordenadas negativas, abscisas positivas. Entonces este punto acá será con abscisa negativa y ordenada positiva, que es el ejemplo que estamos viendo allí. Entonces una de las aplicaciones que se tienen en la parte del ámbito militar se denominan coordenadas geográficas planas. Bueno, gracias por su atención.